Yo soy la hermana Teresa Olivares, soy chilena, pertenezco al Instituto de las Hermanas de María de Schoenstatt hace 25 años. Trabajo como hermana, digamos, en el Hospital Sotero del Río y también en el Centro de Bioética de la Universidad Católica, y ahí hago un poco docencia clínica de pregrado y posgrado. Mi trabajo en el hospital, yo soy médico internista y además también trabajo en cuidados paliativos en el Hospital Sotero del Río. Este hospital, bueno, es el más grande de Chile, es un hospital público que está localizado en Puente Alto, que es también una de las comunas más densas de la región metropolitana y que tiene, quizás podríamos decir, como hartos problemas en el sentido también del nivel, a veces nivel socioeconómico, pero también hay harta drogadicción cerca. Eso ha sido muy fuerte y ha aumentado mucho en el último tiempo también. Pero es un lugar, diría yo también, en que hay familias, en que hay niños, en que hay jóvenes y sobre todo también, que es lo que yo más veo, hay mucha gente que trabaja en este hospital de manera muy abnegada y con un servicio precioso y muy de corazón y muy vocacional también. Que yo esté en este momento aquí es porque soy hermana de María y no por otra razón. Toda la forma en que me he desarrollado, también profesionalmente, pero como mujer, como hermana por supuesto, pero sí, yo diría como persona, ha sido porque la comunidad me acogió, me aceptó, y yo creo que muchas veces yo le digo a las hermanas, todo lo que yo puedo entregar en este lugar como médico, al final se los debo a cada una. Que me motiva muchas cosas, pero la posibilidad de que María camine por el mundo. Yo creo que eso es una motivación preciosa. No digo que yo sea igual a ella, ¿no? Uno simplemente se quiere asemejar a ella. Ella solo puede salir del santuario caminando a través de nuestras piernas, ¿no? De nuestros pies. Ella solo puede tocar a las personas a través de nuestras manos, solo puede mirar el sufrimiento humano también y todo lo que nos toca a través de nuestra presencia. Y eso lo encuentro increíble, lo encuentro precioso. De la posibilidad de regalar eso, que por supuesto no siempre es como diciéndole a los pacientes que yo soy laica consagrada ni hermana de María, sino que simplemente en el trato, en un trato que sea quizás, ojalá, distinto. También muchas veces tenemos conversaciones preciosas con los pacientes y también con mis colegas del ámbito de la espiritualidad y de la religiosidad y cómo eso puede como ingresar a la medicina quizás más científica, podríamos decirlo así también. Pero es precioso como poder ver esas pequeñas, yo les llamo a veces conversiones en el fondo, de personas que a veces están o alejadas de la fe o alejadas también de lo que llamamos espiritualidad, que es un concepto un poquito más amplio que solamente como la religión, pero que se empiezan a dar cuenta que existe como este mundo distinto, este mundo más abierto, este mundo que es espiritual y que es importante para la vida, que le otorga sentido a la vida, que le da una profundidad que en el fondo está en el anhelo de cada uno de nosotros. Como que yo creo que esa posibilidad y esos encuentros que son en lo más cotidiano, muchas veces en medio del sufrimiento, para mí es precioso, es motivador 100%. Para mí yo creo que el tema como central de la espiritualidad es el tema de los vínculos, ¿ya? De cómo se gesta un vínculo sano con toda la multiplicidad. Yo a veces me imagino el vínculo como un prisma, como con distintas caras, ¿no? Para que un vínculo sea sano tiene que ser natural, sobrenatural, espiritual, tiene que tener también una dimensión racional y una dimensión afectiva, ¿ya? Schoenstatt hace eso, en el fondo trata de preocuparse de que todos nuestros vínculos tengan todas esas dimensiones para que sea un vínculo sano, real, ¿no? Y eso es súper interesante porque cuando yo veo a un paciente, en el fondo puede haber una dificultad en el vínculo con el propio cuerpo, por ejemplo, cuando cambia la imagen corporal o cuando tengo un problema social en el sentido de que perdí mi rol social porque estoy enfermo en este momento, ¿no? Como que todo el sistema de vinculaciones, todo el organismo de vinculaciones, como decimos en Schoenstatt, de alguna manera como que tiembla un poco, ¿no? Se resquebraja. También quedan lo que es lo más como auténtico de cada persona, también pasa eso. A veces
el que una enfermedad como que haga temblar la tierra o le saque la alfombra debajo del piso a alguien, hace que uno también se dé cuenta de cuáles son los vínculos reales y cuáles no, cuáles eran sanos y cuáles no, ¿no? Que es auténtico y que no es auténtico. Entonces mi manera de aproximarme a los pacientes es así, mirando el ámbito como más material, y eso significa mirar el cuerpo, por supuesto los síntomas, el dolor, la enfermedad misma, ver el ámbito de lo social, cómo están los vínculos a nivel social, la familia, pero también qué pasa con el rol social en el trabajo. En el ámbito espiritual, que si hay religión, no hay religión, hay como algún tipo de noción de Dios o no. Eso es súper bonito porque me pasa mucho con los pacientes que yo les pregunto a veces si tienen religión, ¿ya? Algunos dicen que sí, otros que no, la mayoría, muchos son católicos o cristianos, otros muy pocos dicen que son agnósticos, pero es genial cuando uno les pregunta si hablan con Dios, ¿ya? La mayoría me dice que sí, ¿ya? Y es genial porque yo les pregunto, bueno, ¿y de qué hablan? Ah, cosas entre él y yo, ¿no? Como conversaciones profundas que se dan como en un ámbito muy íntimo, que son muy auténticas por eso también, o sea, que no son prácticas externas, pero que se dan ahí en, no sé, en las cuatro paredes, que significa una sala de hospital, en que uno está como enfrentado a su propia vida, a sus decisiones, a su biografía, y cómo esas conversaciones son oración, ¿no? Al final son eso, conversar con Dios es una oración. Entonces es interesante como explorar también qué está pasando con la espiritualidad y la religión, y también el ámbito de como la relación con consigo mismo. Y ahí va todo el tema, por ejemplo, del perdón, la culpa, qué me pasa a mí con mis emociones cuando está pasando esto por fuera, digamos. La propia historia, también en cuidados paliativos tiene la vinculación a la propia historia es un elemento súper relevante, en el sentido de que muchas veces cuando las personas están al final de la vida necesitan saber si han dejado algún legado, ¿no? ¿Cuál es su testamento, por decir así? ¿Qué le dejo a mi familia? Y hacer ese trabajo de decir, a ver, ¿qué te gustaría dejarle a los demás? Es precioso. Eso para mí es espiritualidad Schoenstatt, el buscar toda la manera en que se dan las relaciones y los vínculos, y tratar de explorar, por un lado, cómo pueden ser soporte en el sufrimiento, cómo los podemos eventualmente sanar, si es que es posible, no siempre es posible, ¿no? Pero sanar, o por lo menos fortalecer a veces también, y cómo eso es en soporte de la persona misma, ¿no? Y el sufrimiento y la enfermedad terminan siendo como una oportunidad. Yo no digo que sean buenos, sino que pueden ser oportunidad para un crecimiento personal y para una solidez de lo que a uno le pasa como persona, de lo que es en sí mismo. Yo, bueno, llevo mucho tiempo acá y una de las cosas, vivimos la pandemia en este hospital. La pandemia fue en el mundo entero, ¿no? Una situación de crisis y como de extremos, diría, ¿no? Y aún en medio de toda esa situación que fue muy difícil para todos, con mucho fallecimiento en el hospital también, ver por un lado como todos seguíamos trabajando, con un empuje y con un amor por los pacientes, no solo yo, sino que la gente normal, no sé, ¿ya? Que tal vez podían tener susto de contagiarse, de contagiar a su familia, y así todos seguíamos dando lo mejor posible. Eso de partida es algo que no sé, que yo digo, está dentro del ser humano nomás. No, o sea, es extraordinario y no lo es. ¿Ya? O sea, está dentro de cada uno de nosotros la posibilidad y el quizás querer servir, incluso arriesgando la propia vida. Y eso me impresiona muchísimo. Eso es como una de las primeras cosas que es de mucha esperanza. Lo otro es que en mi trabajo, muchas veces, yo siempre he pensado, tengo como el honor y la posibilidad como de ver el amor. De verlo como en las miradas, cuando me toca ver cómo cuida un familiar a su paciente, en el fondo a quien está más enfermo, más vulnerable, que muchas veces no le está dando absolutamente nada de vuelta, ¿no? O un papá, un hermano, el esposo, la mujer que muchas veces está ahí al lado, sin que muchas veces con un marido o con un familiar que ya no puede hacer nada.
Y cómo eso, a pesar de eso, de que ya no te puedo dar nada, no te puedo comprar nada, no te puedo regalar nada, no puedo hacer nada por ti, sin embargo, la sola presencia del otro, el vínculo con el otro, llena mi vida. Y por eso hago lo que hago, ¿no? Ver esas miradas de amor, simplemente de amor, para mí me llena de esperanza. O sea, creo que por supuesto que hay muchas cosas terribles en el mundo, eso es real, ¿no? Yo no digo, no es negar todo eso. Pero captar que quizás si el mal fuera más grande que el bien, este mundo se habría acabado. O sea, la única posibilidad de que sigamos donde estamos es que hay muchísima más bondad y mucho más bien que mal en este mundo. Y que es importante también que podamos como eso también llevarlo a otros. Pero eso es un convencimiento absoluto para mí, total.